Es un tema, ¿cómo les podría decir? Siempre un poco penoso cuando lo tocamos los especialistas, porque a través de los años, a través de las décadas, siempre digamos, la realidad no ha variado mucho en nuestro país, ¿no? Está de más decirles, ¿no?, que la salud mental en el país no es una prioridad, nunca lo ha sido, una prioridad política o una prioridad sanitaria para las diversas clases dirigentes a través de décadas, ¿no? Y eso se refleja, pues, obviamente, en el presupuesto que se da para el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Quiero hacerles acá una diferencia. Una cosa es salud mental y otra cosa es psiquiatría. Obvio que la psiquiatría tiene que ver con salud mental, pero salud mental es un concepto más grande. Viene desde violencia familiar, tiene que ver también con los campos de la educación, con los campos de la antropología, de la sociología, en fin. Pero psiquiatría, que es una parte de la salud mental, es los trastornos mentales, ¿no?, ya tipificados, de los cuales también la mayoría no sabemos el origen, pero que están estipulados, están clasificados, a veces con criterios que van cambiando, pero que son patología y que se tratan. La mayor parte de los trastornos mentales no se curan, pero sí tenemos ahora mucha mayor disposición farmacológica que hace, por ejemplo, 30 años. ¿Ok? O sea, una cosa es salud mental y otra cosa es psiquiatría. Estamos hablando acá de salud mental en general. ¿Bien? Ahora, están viendo ustedes el presupuesto que se destina a salud en general en el país, es un presupuesto bajo. Los países latinoamericanos nos llevan de encuentro porque ellos destinan un 7.67 y nosotros un 4,5. Y eso que la luchan, ¿ah? La lucha el ministerio, la luchan también los gremios, porque siempre colocan ustedes en cualquier reclamo, huelga, especialmente que somos los médicos, ¿no?, aumento del presupuesto de salud, ¿no? Es como una tonadilla, pero es por eso, porque es muy poco. Y por ser tan poco, hay los aspectos que no son prioritarios son los que casi no reciben nada. Entonces, no podemos hablar de cómo se va a atender a esa población si no hay fondos, si no hay un presupuesto dirigido a eso. ¿Bien? A ver, la segunda. ¿No? Algunas estadísticas para que ustedes vayan dándose cuenta en qué nos movemos. Cuando decimos brecha de atención en salud mental, queremos decir las personas que están necesitando una atención y que no pueden ser atendidos, ¿ok? O porque viven lejos, o porque no hay el personal, o porque su situación económica le impide, o porque desconocen a dónde ir, ¿ok? La brecha generalmente en América Latina es alta, entre 60 y 85, en el Perú es 80%. O sea, tenemos una brecha, una dificultad, una no atención a la población que está enferma bien alta, ¿ya? Una de las enfermedades que es la más frecuente en los centros psiquiátricos es la depresión. La depresión no es solamente estar triste, triste sabemos todos cómo es estar triste, ¿no? Pero tener depresión es tener una tristeza, tener una falta de disfrute, tener una alteración del sueño o del apetito, es tener también pensamientos catastróficos que duran más de 2 semanas. Generalmente estos cuadros son recurrentes y también se dan en niños. Hay enfermedades también de tipo físico. Físico realmente el cerebro es una parte del cuerpo, ¿eh? No voy a entrar en esas divisiones. Pero, por ejemplo, hay enfermedades como el cáncer que tienen también depresión. Todos los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, se acompañan de depresión. Enfermedades como de tipo inmunológico se acompañan de depresión, ¿no? Entonces, también allí aumenta o se presenta más este problema enorme que es la depresión, ¿ok?
Para el año 2020 va a ser la segunda causa después de los problemas isquémicos y cardiopatías, ¿no? Y va a ser posiblemente ya la número 1 en los países desarrollados, la depresión. Actualmente tenemos 340 millones de personas que están sufriendo depresión actualmente en el mundo. Más o menos también estas son estadísticas, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, y ojo que ya no son personas mayores. Hace 20 años se decía en la teoría, en la literatura, las personas mayores. No, ahora lo que vemos son suicidios de personas jóvenes, 15 años, 16 años, 18 años, ¿no? Casi el 50% de los trastornos mentales se van a iniciar antes de los 14 años. Y este es un dato bien importante porque significa que hay posibilidades de intervención. Una persona de 14 años todavía no está completada, todavía no ha iniciado muchas etapas de su vida, entonces podemos intervenir y eso significa un mejor pronóstico. Pero, por ejemplo, hay también estadísticas que miden el tiempo de diagnóstico. En esquizofrenia está bien estudiado. Más o menos se demora para hacer el diagnóstico de esquizofrenia, no estoy hablando de depresión, 3 años. Y ese es un enorme déficit porque ese paciente va a estar mal mucho tiempo antes de que comience un tratamiento y eso significa mayor daño cerebral. En el caso de la depresión también hay daño cerebral. Hablamos del déficit cognitivo leve cuando la persona tiene varios episodios y a veces no tratados, ¿no? Entonces no estamos hablando de la tristeza, no, estamos hablando de una enfermedad que no depende de la voluntad. Yo no decido deprimirme, uno se deprime. La persona siente vergüenza por estar deprimida, porque no tiene ánimo, no tiene vitalidad. Eso cuando ustedes a veces le dicen, pero pon de tu parte. Eso, el pon de su parte es lo que se ha enfermado. ¿Bien? Entonces, no depende de la persona. Y la persona se siente mucho más, digamos, culposa y mal cuando le dicen eso. ¿Ok? Otro problema también importantísimo en el Perú es el problema del alcoholismo. El problema del alcoholismo atraviesa el Perú, capas sociales, regiones, es muy fuerte, especialmente en lo que se llama el trapecio andino, no respeta sexo ni edad. Cuando en el hospital atendemos los diferentes pacientes que vienen, por ejemplo, una pregunta que yo siempre hago es, ¿cuántas veces en el año usted toma alcohol? No, dicen, ¿no? Cuando tengo reuniones. ¿Y cuántas reuniones tiene usted un mes? Bueno, todos los fines de semana. Entonces, ¿eso qué significa? Que la persona tiene un promedio de 50 a 52 embriagueces al año. La Organización Mundial de la Salud nos dice que 12 embriagueces al año ya es un punto crítico. Pero si yo tengo 50 embriagueces al año, obviamente que soy alcohólico, pues. Entonces, a las personas y especialmente a los jóvenes se les dice, no puede ser eso te estás haciendo daño, tienes un problema. No, si mi papá, mi mamá, mi primo, mi tía, tomamos juntos, ¿no? ¿No es así? Llega el viernes, llega el sábado, todo el mundo tiene que ir a tomar. Eso que se ve como normal es una enfermedad. Y es una enfermedad que atraviesa todo nuestro país. Y es algo grave y serio. Yo soy del Callao. En el Callao, ustedes saben que el chalaco es alegre, ¿no? Acá parece que hay otro chalaco, ¿no? Pero cuando he ido a Huancavelica a trabajar, también en psiquiatría, yo que soy del Callao y estoy acostumbrada a ver gente que toma y todo, no lo podía creer. El sábado prácticamente en la noche, a horas tarde, hombres y mujeres tumbados en la plaza de armas, totalmente ebrios. Incluso adolescentes, totalmente ebrios. Las mujeres con sus guaguas ebrias. Ese es un problema gravísimo, porque el alcoholismo es la madre de muchas enfermedades, especialmente de violencia, origina mucha violencia en la casa, origina mucho desorden,
origina cuadros depresivos y cuadros de ansiedad, y empeora todo lo que ya hay. Entonces, eso sí es algo que yo les quiero transmitir, es un problema sanitario gravísimo. Y a mí me da mucho, a veces me llama mucho la atención que los medios de comunicación no le den la importancia debida, ¿no? Otros tipos de patología son los cuadros que nosotros llamamos neurológicos, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia. No es un cuadro que lo ve el psiquiatra, lo ve el neurólogo, pero que junto con las enfermedades psiquiátricas va a ir conformando una cantidad de población que va a volverse dependiente. ¿Por qué? Porque no puede trabajar. Entonces, eso le llamamos una carga pasiva. Las familias tienen que cargar con su familiar, por ejemplo, que tiene una epilepsia grave, o que ha tenido un accidente cerebrovascular, o que tiene un cuadro psiquiátrico. No son personas productivas generalmente, ¿no? Son cuadros crónicos, ¿no? Estos trastornos neuropsiquiátricos van a causar 1/3 de las pérdidas por discapacidad. Discapacidad significa que uno no puede tener capacidad, tiene dificultad para funcionar a nivel laboral, social, familiar, ¿no? Y van a suponer una carga del 13% de todas las enfermedades. En el Perú, los cuadros neuropsiquiátricos son la primera causa de enfermedad, de hecho, ¿no? Y el 50% de la población mundial se ve afectada de un problema de salud mental en algún momento de su vida, en algún momento de su vida. ¿Okay? ¿Y qué pasó? A ver, ahí está Víctor. Esto ya lo habíamos puesto. A ver, algunas estadísticas, ¿ya? Las estadísticas, son medias aburridas las estadísticas, pero son importantes porque a ustedes les va pintando ya un paisaje, ¿no? El 4% de personas afectadas por un problema de salud mental accede a servicios de salud mental. ¿Sí? La mayor parte de personas que tienen un problema de tipo emocional no puede ir a un lugar, a un establecimiento para pedir ayuda. Uno, no es solamente porque la persona no lo identifica bien, sino que no existen, ¿no? O los que existen están muy lejos, o hay mucha gente, o hay mucha cola. Entonces, no tiene esa posibilidad inmediata o fácil o rápida de ser atendido. Aparte también está el estigma, ¿no? Pero en el Perú ahorita esa es la posibilidad de poderse tratar. El presupuesto que ya era chiquito para el Ministerio de Salud, 4.7, se destina solamente de ese 4.7 un pedacitito, el 2.3 para lo que es salud mental. Imagínense, ¿ah? De ese 2.3, la mayor parte, el 78% se va a los 3 hospitales psiquiátricos que están en Lima, que es el Noguchi, el Valdizán y el Arco Herrera. Lo que queda ya ese ripio que queda va para la Dirección de Salud Mental, un poquito para redes y algún otro programa de salud mental. O sea, en la práctica casi nada. Ahora, lo que sí se ha visto es que ha ido aumentando el dinero, no diría mucho, pero que se ha concentrado en los 3 hospitales psiquiátricos. Y los 3 hospitales psiquiátricos no pueden atender a toda la patología y a toda la población del país. Hay un hipercentralismo, ya más centralismo no puede haber, ¿no? Entonces, eso es lo que debe cambiar, porque no puede venir alguien de Bagua a Herrera, no puede venir alguien de Chanchamayo a atenderse en el Noguchi, no puede venir alguien de Iquitos a hospitalizarse acá en el Valdizán. Es ilógico, eso es traumático, es imposible a veces para las personas. Y no solo eso, sino que los fármacos se encuentran en Lima, pero no en provincias. Y le hablo de provincias grandes, ¿ah? En Piura, por ejemplo, hay una serie de medicamentos psiquiátricos que hay en Lima que allá no hay. Entonces, ¿cómo hace la población para poder medicarse? Inclusive en los trastornos graves, por ejemplo, ¿no? Decanoato y flufenacina, que es un medicamento de depósito, de sencillo de aplicar una vez al mes o 2 veces al mes, no se encuentra en un montón de departamentos. Entonces la gente tiene que venir acá para comprar,
porque tampoco se puede vender eso sin receta, o sea, tiene que pasar forzosamente por un médico psiquiatra. Y médicos psiquiatras somos bien poquitos, ¿ah? A ver. Cuando les hablaba de brecha, está el concepto, es el porcentaje de personas enfermas que requieren atención y no la reciben. En el Perú es 80%, ¿no? Ya. Para disminuir esas barreras, la OMS ha sugerido varias recomendaciones, pero primero es que haya voluntad política. Si no hay voluntad política, nada se puede hacer, ¿no? Y también una serie de acciones como promover la salud, creación de servicios comunitarios. No habla de crear hospitales psiquiátricos, habla de crear centros comunitarios, ¿no? Eso es algo que nosotros estamos, bueno, muchos especialistas tratando de que eso se haga, porque el centro comunitario, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, podría haber 5 centros comunitarios de salud mental. Villa María del Triunfo es bien grande, ¿no? Pero la gente de Villa María del Triunfo tiene que irse hasta el Arco Herrera o el María Auxiliadora. El María Auxiliadora, por ejemplo, no tiene camas psiquiátricas. O sea, puede haber atención de consulta externa, pero si el paciente requiere un internamiento breve o no hay, tiene que ir hasta el Arco Herrera. ¿Cuántas camas de emergencias psiquiátricas creen que hay en Lima? ¿50? No. Tenemos 20 camas. 20 camas de emergencias psiquiátricas en Lima. 20. Por eso es que cuando muchas veces los pacientes están mal, van y le dicen, no, lo medican, lo evalúan y lo regresan a su casa. Porque siempre están llenas. Siempre van a estar llenas. Pues Lima tiene 10 millones de habitantes, pero en las provincias es peor, no hay ni una. Para que el médico psiquiatra pueda internar en Chiclayo un caso, tiene que hablar con el jefe de guardia, con el jefe de piso, para crear una cama, para hospitalizar un paciente. ¿Por qué? Porque el manejo, la cantidad de personal, de recurso humano calificado para manejar pacientes psiquiátricos es escaso. Entonces todo el mundo tiene temor. Los mismos médicos no quieren crear camas en los hospitales generales. Hay una resistencia también a trabajar sobre este problema. Entonces, en las leyes que han estado saliendo hemos tratado de promover eso, ¿no? Que se creen camas en hospitales generales, porque hacer un hospital psiquiátrico es carísimo, pues. Además, ustedes saben que tenemos un retraso de 50 años en infraestructura sanitaria. Bueno, en infraestructura para salud mental estamos, no 50, 100 años, ¿no? Mi hospital es del año 1918, el Arco Herrera. En el 62 salió el Valdizán, más o menos en el 75 por ahí el Noguchi. Y hace como 10 años se crearon, creo, 20 camas en el Hospital Hipólito Unanue. Punto. No más. Entonces, si falta infraestructura sanitaria para todo lo que es salud mental, es mucho mayor el retraso y la necesidad, ¿no? Voluntad política, promoción de salud, creación de servicios comunitarios en el nivel secundario y la utilización más eficaz de los recursos disponibles son básicos para reducir esas brechas en el tratamiento. ¿Ok? Bueno, seguimos. Esto no se ve muy bien, pero es más o menos un cuadro que es la brecha de tratamiento en la región de las Américas. Acá lo que quería mostrarle, en América Latina en general también tienen dificultades, pero nosotros tenemos mucho mayor. Hasta Bolivia ya nos ha ganado, por si acaso. En las enfermedades que son más comunes, como el alcoholismo, que está abajo, 5.7, la brecha para poderlos atender es mayor. En los cuadros que son, digamos, hay una homogeneidad, por ejemplo, esquizofrenia, que es el 1% de la población en todas partes, hay una posibilidad de atención de un 37, 40%, pero las patologías más grandes como depresión y alcoholismo son las que menos o las que tienen mayor brecha para poderse atender. Un ejemplo,
hace 5 años existían 460 centros para adicciones en Lima, pero centros que eran privados. ¿Por qué? Porque el Estado no crea camas, no crea servicios para la población que tiene problemas de adicción. Y lo poco que tiene, que se Ñaña, un poquito tiene Noguchi, Valdizán, Largo Herrera tiene 60 camas, es insuficiente y son solo para varones. Si ustedes tienen, por ejemplo, alguna familiar que tiene un problema de alcoholismo, mujer, no hay cama para internarla en Lima, de parte del Estado. Tendrían que recurrir a una clínica psiquiátrica, que son 3 nomás en Lima también, o estas famosas centros o casas de reposo que le llaman, donde están mezclados alcohólicos, esquizofrénicos, trastornos limítrofes, retardo, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no lo crea, ¿no? Entonces, ese es un problema agudo, tremendo, ¿no? Y así estamos. A mí me han traído para decir las cosas y las estoy diciendo tal como son, ¿no? No quiero tampoco deprimirlos. Bueno. Ok, a ver. Sí, así estamos, pues. A ver, este es otro cuadro. Hay un concepto que nosotros le llamamos ABP. ABP es años de vida perdidos. Años de vida perdidos significa lo siguiente. Por ejemplo, si voy a poner el ejemplo nuevamente de depresión. Si tengo un evento depresivo en el año 2016, por ejemplo, más o menos voy a tener unos entre 8 a 12 semanas perdidas de no trabajar, ¿no? De no funcionar. Si soy madre, no voy a funcionar como rol de madre. Si soy esposa, no voy a funcionar como esposa, ¿no? O sea, si soy trabajadora, ¿qué le digo? Por ejemplo, de diseño gráfico, no voy a funcionar como diseñadora. Si eso se va sumando a cada periodo que tiene de recurrencia su cuadro depresivo, vamos a ver esto, ¿no? Los años de vida perdidos. Pero también hay enfermedades que van a producir discapacidad, ¿ok? Entonces ahí hablamos de los años de vida perdidos por discapacidad. Por ejemplo, en esquizofrenia se ve bien. Al principio el paciente se trata, más o menos puede responder. Hay un 15% de pacientes con esquizofrenia que no responden a nada. No lo invento yo, eso está en la teoría. A nada, ¿no? Pero los otros pacientes pueden responder, pero con el tiempo van a evidenciar lo que nosotros llamamos deterioro. O sea, el paciente se lentifica, ¿no? Si no hay alguien que lo esté ayudando ahí, no se asea, no se arregla, tienen que ver por él, ¿no? Depende, así como dependió de los padres, pasa a depender de los hermanos, es como algo que se hereda. Entonces, ese tipo de personas, ya en todas partes ya lo han hecho, ya lo han estudiado, ya lo han definido, es una persona que va a depender de todos nosotros. Y cuando digo de todos nosotros, quiere decir del Estado. Entonces ya no se hacen bolas en otros sitios. Lo identifican a la persona, tiene un nivel de discapacidad, por un momento se le apoya, ¿no? Se le puede conseguir un trabajo con supervisión, pero al final el Estado se hace cargo de esa persona. O sea, todos nos hacemos cargo con nuestros impuestos de esas personas, porque es inhumano, es indigno ver una persona enferma por una enfermedad que no la decidió en un estado de abandono, ¿no? Lima es conocida, o antes era más conocida por sus locos calatos, ¿no? Por los pacientes que caminaban por la calle y deambulaban. Eso habla mal de nosotros, de todos nosotros. No solamente del Estado, sino de todos nosotros, porque no exigimos, no participamos para que eso no se deje de verse, ¿no? Que se le dé una calidad de atención y que se le dé también un seguro, ¿no? De por vida. Bueno, las enfermedades, la depresión es la que ven más arriba, que está marcada, es una de las enfermedades que da más años perdidos. Y la que está más abajito es esquizofrenia, ¿ok? O sea, la depresión no hay que minimizarla, ¿no?
¿Por qué hay esa brecha? ¿Por qué es tan difícil que las personas puedan atenderse? Porque hay una baja prioridad asignada a la salud mental en la agenda de lo que es la salud pública y como consecuencia no hay dinero, no se financia. También, ¿por qué? Porque es muy difícil descentralizar el recurso humano que existe. Es muy difícil también cambiar este concepto de desinstitucionalizar. O sea, con facilidad, cuando creamos un servicio de psiquiatría, hay pacientes que se van quedando. Porque ya les acuérdense que he dicho que más o menos un 15% de esquizofrenia no van a mejorar. O sea, esos pacientes cuando se quedan en un sistema de hospital es carísimo porque le ponen médico, enfermera, todo lo que es un hospital, ¿no? Esos tipos de pacientes no deberían estar en un hospital, tampoco deberían estar en su casa porque no se puede convivir con un paciente que está psicótico activo permanentemente. Tiene que ir a un hogar, tiene que ir a un albergue. A albergues también van pacientes con retardo mental profundo, que no es de la mirada del psiquiatra, pero existen. Y no hay espacios para los retardos mentales profundos. No hay ningún espacio. El Estado no ha creado nada, las iglesias han creado algo, ¿no? Y también otra dificultad es porque los servicios de salud mental, todo lo que es este concepto de atención de enfermedades mentales, no es aceptada todavía en lo que es la atención primaria de salud. O sea, cuando ustedes ven las postas, los centros médicos del MINSA, más o menos 25 años se ha estado tratando de sensibilizar a esos médicos, a la enfermera, al técnico, para que aprenda a manejar los casos simples de depresión o de esquizofrenia, por ejemplo. 25 años así con programas, con inversión, dale que dale. ¿Cuál es el resultado? Cero. Siempre lo terminan por mandar a un hospital psiquiátrico. Entonces, ya no tenemos por qué estar insistiendo, porque eso es algo que se ha repetido tanto y ya está probado que no funciona. Tenemos que hacer los centros de salud mental comunitaria, así como hay una posta, su centro de salud mental comunitaria, ¿no? Al menos en mi opinión, y creo que en la opinión de los que están también trabajando en esto es así, ¿no? Otra razón también para esta brecha es que somos poquitos los que trabajamos en esa área. Hará 2 años no llegábamos ni a 700 los psiquiatras, por decirles que el 90% estamos en Lima, ¿no? Esa es la cantidad. Pero en todos los países hay pocos psiquiatras también. Entonces tenemos que crear un sistema de tal forma que el médico psiquiatra trabaje con todo un equipo. O sea, un psiquiatra trabaje, por ejemplo, con 10 psicólogos, ¿no? Puede ser con 20 asistentas, ¿no? Puede ser con, no sé, 5 enfermeras, pero se maneja eso un centro, o sea, le sacamos el jugo al colega, pero también tiene que variar, tiene que estar el personal bien pagado. Yo soy bien clarita. ¿Cuánto gana un médico psiquiatra? 5.000 soles. Si hace guardias puede sacar 5.400, 5.600. Si le pagan su bonito, de repente sale 6.000, no más. Entonces, un médico que ha estudiado sus 7 años de carrera, ha hecho su serum obligatorio, que es ir a trabajar como médico en provincias, ¿no? Después se ha quedado en el aire, porque es así, y postula, así como uno postula a San Marcos, así, postula para una plaza de psiquiatría, que son 3 años o 4 años. Y después otra vez se queda en la calle. Tiene que buscar una plaza de trabajo. Entonces ya estamos hablando de una persona que tiene 30 y 28, ¿no? En la edad que se casa, que comienza a tener hijos, que quiere tener un auto, que tiene que poner su departamento. Entonces, ¿ustedes creen que una persona con tanto esfuerzo, con 6.000 soles, vamos a ponerle 6.000 soles, puede afrontar la vida así? No puede. No se puede, pues. Entonces, hay también y esto es histórico en el Perú, ¿ah? Ustedes saben, no sé si sabrán, pero antiguamente los hospitales, en la época de la colonia, inicio de la República, los manejaba la Beneficencia de Lima. Es decir, era algo que se agrupaban las personas más pudientes, colocaban dinero y se comenzaron a hacer las primeras instituciones sanitarias, ¿no? Entonces, los médicos trabajaban ahí ad honorem,
porque eran tan pocos que tenían su práctica privada y no, pero sí trabajaban en los hospitales, ad honorem. En el año 62, cuando muchas de estas instituciones de salud pasan al Ministerio de Salud y al MINSA, ¿no?, se les pagaba una miseria. Poco a poco, cuando ya ha ido también Lima ha ido creciéndose y en fin, complicándose todo más, ¿no?, los médicos comenzaron a luchar para que les paguen ya pues un sueldo más, no sé, más saludable, ¿no? Pero siempre ha sido poco. Y todo lo que han obtenido los médicos ha sido por las huelgas. En el año 89 un médico ganaba $70 al mes. Entonces ustedes, con eso, ¿qué quiero que sepan? Cómo el Estado desprecia al recurso humano calificado. ¿No? Un psicólogo que gane 1.700 soles, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? Una enfermera que se rompe el alma, 2.000 y pico, casi 3.000. No puede ser, pues. Entonces, cuando se les dice, vamos a hacer algo nuevo, ¿qué van a querer? Pues no se comprometen, ¿no? No solamente es la escasez, sino también la mala remuneración y la falta de una perspectiva de salud pública en muchos. Ese punto, por ejemplo, es medio complicado pero hay gente que, yo puedo saber mucho de salud mental, de psiquiatría, me voy a tirar flores, pero eso no significa que sepa de salud pública. Esa es otra cosa. Salud pública es la organización, el crear todo un sistema para que la población pueda ser atendida. Es diferente a ser, por ejemplo, un buen cardiólogo o un buen otorrino, es diferente, ¿no? Entonces, eso no hay una perspectiva de salud pública en las personas que manejan salud mental, ¿no? Estos son, cuando las personas se enferman o se sienten enfermas o quieren hablar de algo que los está atormentando, haciendo sufrir, estoy hablando de la gente lúcida, o las familias notan que uno de sus familiares tiene una conducta extraña, se preocupan, ¿a dónde los llevan? No los llevan a un hospital, los llevan a un puesto de salud o a un policlínico, o sea, van al primer lugar, al más cercano, y eso tiene una explicación. Llevar a un paciente psiquiátrico o a una persona con un desorden emocional siempre va a ser mejor en cuanto ese lugar esté cerca de su domicilio. Si tienen que, por ejemplo, tomarse 3 carros o un carro que demore 1 hora y media, eso lo hace muy difícil. Irán a la primera, a la segunda, después ya no van. Entonces, mientras más cerca, el tratamiento va a ser más factible y va a haber, por lo tanto, mejor pronóstico. ¿Ya? Eso está aprobado acá en la China, en todas partes. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Porque no solamente voy a decir todo lo malo, ¿no? Ya. Hay, como les digo, se han reunido los expertos y dicen lo que hay que hacer. Voluntad política, promoción de la salud, creación de servicios comunitarios, utilización eficaz, etcétera. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Este es algo que también tiene que verse en este sentido, ¿no? Las enfermedades mentales y neurológicas, de hecho, no tenemos cura. Entonces, de hecho, va a haber personas que no pueden valerse por sí mismas y van a tener que van a tener que depender de familiares, pero a veces la familia no puede. Yo les digo con sinceridad, la familia a veces ya no da más. Entonces, es el Estado el que tiene que participar. El Estado somos nosotros organizados. Todos tenemos que participar en esto, porque nadie sabe lo que le puede pasar en un momento dado. Nadie se enferma de esto porque quiere. Bueno, las adicciones es otro punto, ¿no? Pero la mayor parte de enfermedades, no, son una tragedia cuando ocurre. Entonces, esto, lo que estamos viendo, y es bien peligroso, en el año 90 todos estos trastornos representaban el 8.8% del total de años de vida perdidos por discapacidad. En el año 2002, este 8.8 subió a 22.2. Entonces estamos teniendo cada vez más personas que son discapacitadas.
Es una maravilla tener su cerebro sano y que funcione, ¿no? Pero esto alguien tiene que verlo, ¿no? Alguien tiene que encargarse de eso. Acá hay un cuadro que habla también sobre esto de los años de vida perdidos por discapacidad. Ese 22.2 son enfermedades de tipo psiquiátrico. ¿Ya? Y también si vemos enfermedades por ejemplo, fibrosis pulmonar, accidentes cerebrovasculares, pérdidas de algún miembro y todo, el grupo de trastornos neuropsiquiátricos hace ese espacio bastante grande, casi es un tercio. Acá. Esta es la población afectada por problemas severos de salud mental en el año 2015. Ustedes pueden ver los números, ¿no? Los trastornos psicóticos, que es el cuarto punto, 241.197, sí, desde 12 años o más. También hay cuadros psicóticos que se presentan en la infancia. No tenemos ninguna cama para esos niños. Cuando los llevan tienen que compartir el ambiente que están también otros pacientes adultos, y es un problema. Es un problema porque cuidar a un niño es una enorme responsabilidad cuando están al lado de pacientes adultos, ¿no? Y acá también yo quería un poquito ponerles, hay una población que yo no le he puesto acá, pero es un problema terrible, es a dónde van las personas que están privadas de libertad, o sea, que están procesados o sentenciados, que tienen una enfermedad mental. En la cárcel hay un censo que leí hace poco de 540 enfermos mentales. Los 540 enfermos mentales están en una lista para entrar al Arco Herrera. Es un horror. En el Arco Herrera tenemos 547 camas. Todas se ocuparían con la población penitenciaria. Ya tenemos 40 personas que están por orden judicial por diversos delitos, delitos contra el pudor, homicidio, lesiones graves, en fin, 40. En el pabellón 1, que es el pabellón que recibe hombres, ¿no? El primer piso son los pacientes, digamos, comunes. En el segundo piso están los pacientes que han sido derivados por orden judiciales. Y no crean que es que el que comete un delito y es enfermo mental se salva. No, no es inocencia. Va a cumplir lo que le llamamos medida de seguridad. Va por 5 años, por 10 años, por 15 años, y hay una sentencia que dice para toda la vida. Ahí no hay beneficios penitenciarios ni nada. Es un problema tremendo. Cuando hemos estado en mesas para poder solucionar, siempre nos ha ganado cambio de gobierno o lo que sea, no llegamos a poder crear un centro especializado solamente para ellos. Ellos necesitan un centro aparte, ¿no? Pero cuando hemos estado ya a punto de hacerlo, pasaba algo y a foja cero. ¿Por qué? Porque no les interesa. La verdad es eso, ¿no? Y se sufre muchísimo estando enfermo, tener una psicosis o un retardo mental con psicosis en cárcel, con el hacinamiento que hay ahora, son las personas más vulnerables. Bueno, ahí ustedes se dan una idea de la cantidad de pacientes potenciales que hay, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien está enfermo? La mayoría, la parte más oscurita son los hospitales. La parte de abajo es la parte de las postas. La mayoría va allí, a su posta. Entonces no tiene lógica crear más hospitales, sino crear centros cerca de donde está la comunidad, porque la gente va allí a buscar ayuda, ¿no? Esto es para el caso de psicosis. Ahí sí la gente se salta a la valla y se va para hospitales, ¿no? No necesariamente tiene que ir uno a un hospital si tiene un cuadro psicótico. La mayor parte pueden ser tratados en forma ambulatoria, la mayor parte. Bueno, este es un cuadro, no se ve bien, pero viene a ser la brecha que tenemos en diversas ciudades de Lima. Todas tienen una brecha bien grande, pero la parte de Lima rural es la que tiene la brecha mayor.
No sé si acá pues habrá de Arequipa, de Tacna, personas, ¿no? Pero todos, absolutamente todo el Perú tiene una brecha alta. No hay ningún departamento o región que se salve, ¿no? Por ejemplo, Chimbote tiene una brecha de 71,70, Huancayo una de 73, estoy empezando de arriba. Lima de 75, Cusco de 75, Trujillo de 77, Abancay 81, Tarapoto 81, Arequipa 83. Y ya más abajo está pues Pucallpa, Puerto Maldonado, Cajamarca Rural, Bagua, Ayacucho y Lima Rural Norte, que están en el 93, 92%. Esa gente a veces tiene que hacer una odisea para venirse a Lima. Y piden una receta, por ejemplo, de 6 meses, y no se puede dar una receta de 6 meses. El máximo tiempo de una receta es 3 meses. Entonces, para hacer un viaje desde esa zona, de Bagua, por ejemplo, ¿no? Y es terrible para la gente. A veces hay lluvia, a veces, en fin, todas las tragedias que hay en nuestro país, para poder traer a su familiar. No se puede hacer receta si no está el paciente presente, está prohibido. Entonces es un pasaje para la mamá, el papá o el hermano y otro pasaje para el paciente. Son 2 pasajes, ¿no? Y si llegan a las 3 de la mañana y se pueden ir el mismo día o al día siguiente, y si no, ¿a dónde se quedan? Entonces todo eso tiene que verse, por eso es difícil tratar. Si yo no les puedo, yo puedo hacerles porque por buena gente una receta por 6 meses, pero no van a poderla comprar acá en Lima, pues, no. ¿O tendrán la plata para comprar para 6 meses? El SIS no les cubre para 6 meses, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas son las dificultades que tiene la población para atenderse. Ahora les quiero mostrar lo tradicional. Lo tradicional es lo que siempre se ha hecho. Ahora, hay una definición muy bonita que encontré de burocracia, ¿no? Burocracia era personas que hacen cosas inútiles, ¿no? Para resolver problemas sin sentido, ¿no? Y que cuestan dinero. O sea, eso, cuando uno lo ve en los hospitales o en los servicios tradicionales, es eso lo que uno ve. Se sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Lo que está prohibido en la burocracia y lo que está prohibido en la administración pública es hacer algo nuevo. Si usted hace algo nuevo, inmediatamente lo saca. O lo sancionan, o lo persiguen, o lo cuestionan. Pero no se puede innovar. Está prohibido pensar. ¿Ya? Y eso es lo que sucede en las instituciones más antiguas. Por ejemplo, mi querido hospital. A mi hospital yo lo quiero mucho porque todo lo que he aprendido se lo debo a él y porque de ahí yo he podido mantenerme y mantener a mi familia. Con lo poco que se ha ganado, pero lo he podido hacer. Entonces yo siempre voy a querer a mi hospital Arco Herrera. Pero aún así yo como quisiera que cambiara, que se modernizara, que se plegara a la realidad. Es un hospital que tiene 22 hectáreas. Ya no se construyen hospitales de 22 hectáreas. Es un absurdo. Es absurdo construir 22 hectáreas. Se hace pequeños centros, pequeñas casas, ¿no? Puede un centro comunitario, un albergue. Los albergues deben tener 15, 20 personas. No se puede poner 80 personas en un albergue, porque se pierde la individualidad del sujeto. ¿Ya? No se recomienda así cosas grandes, no, centros pequeños, porque son más humanos, más individuales. Las casas, las clínicas de día, o sea, pacientes que van por horas. Y las consultas con las terapias de grupo, el trabajo con la comunidad, con la población, con los colegios, con las instituciones que están cerca. Un hospital psiquiátrico no puede hacer eso. Un hospital psiquiátrico, por ejemplo, mi hospital tiene 54 psiquiatras. Es un montón. Ustedes saben el lujo de lo que es tener 54 psiquiatras, pero todos están ahí nomás, ¿no? Entonces, cuando hablan de comunitaria, hacen un viajecito, así pues, que les digo a Cajamarca, ¿no? Ya ven un poco y se regresan. Pero eso no es, pues. No puede ser así, ¿no? Entonces, hay pabellones que tienen, por ejemplo, 60 camas. Por ejemplo, el pabellón de adicciones, 60 camas. Pero ¿cuántas
¿Cuánto se usa? 18, 20, a lo más 30. ¿Por qué? Porque no hay demanda, hay gran demanda, pero que tienen un programa tan pesado, tan difícil, que ningún paciente con adicciones lo pasa. Entonces se salen antes. Es así. Entonces es un precioso pabellón de 60 camas que no está utilizado. ¿Por qué? Porque a la larga también el personal va haciendo solo lo mínimo necesario para ganar lo máximo que se pueda, porque es un sistema, mientras más centralizado está, menos funcionales y cada uno hace lo que quiere, ¿no es cierto? Te pagan porque marcas a las 8 y sales a las 2, pero no te evalúan lo que haces de 8 a 2. Entonces, en los pabellones de crónicos, que son la mayoría, son pacientes que tienen un promedio de 35 a 40 años de estancia, nunca van a volver a su casa, porque ya no existe esa casa, ya no existe esa familia. Si yo tengo 35 años hospitalizada, ¿cómo me van a mandar a una casa? Eso no puede ser. Esas personas deben ir a albergues, pero sin embargo están en pabellones que están organizados como hospital, entonces es carísimo lo que se paga allí. En un albergue, no, lo manejan las técnicas de enfermería y una enfermera y se acabó, es más cómodo. Entonces no solamente tenemos el problema que se invierte poco, sino que eso poco está mal utilizado. Entonces ese es un punto referido a lo contrario que estoy hablando, ¿no? O sea, son dos modelos diferentes, el modelo manicomial, centralista, ¿no? Y el modelo que es trabajar más en periferia, con la comunidad, mucho más activo, que se pueda conectar con todo el resto de niveles de salud, ¿no? Es las dos formas y hay que elegir la más conveniente. Este es un cuadro que habla de la inversión per cápita anual para la atención en salud mental. En los países de medianos ingresos, la inversión es 25 soles, 25.2 soles. En los países de bajos ingresos está 11 soles 52. Bueno, en Lima metropolitana la inversión per cápita por cabeza es de 8 soles.9. Y en La Libertad es de 0,70 centavos. ¿Ya? Ese cuadrito que van bajando así, ¿ve? Es de 8 soles y el puntito más chiquito es de 0,70. Esa es la inversión que hay en salud mental per cápita en nuestro país. ¿Estamos mal? Estamos mal, ¿no? Y ustedes que son esa… Yo no sabía que existían estos eventos de martes democráticos, ¿no? Qué bien que exista, yo primera vez que conocí esto. Está muy bien que la ciudadanía se informe, porque ustedes si se organizan y reclaman, las cosas se pueden cambiar. Los profesionales no vamos a cambiar esto. Ustedes, la población, los ciudadanos, sí, en los lugares donde estén, donde ustedes participen. ¿No? Porque hasta ahora, definitivamente, también las personas que nos han dirigido tampoco han mirado esto. ¿Qué es la atención primaria en salud? Bueno, ya le dije, la atención integral desarrollada por la comunidad con el concurso multisectorial mediante técnicas adecuadas. Eso es ya desde el año 1983. ¿Ya? Y hay muchos países que ya lo han aplicado, lo han desarrollado, inclusive ya tienen una segunda y hasta tercera reforma. Nosotros no estamos en nada. ¿Qué cosa no es? No es un programa periférico, no es un programa barato, no es un sitio de primeros auxilios, no es un programa más que le dan al médico general para que haga otro programa más, no es una limosna, eso no es, ¿no? Es un lugar donde se puede hacer evaluación, diagnóstico, tratamiento, prevención, educación a la comunidad, acciones preventivas con la comunidad, vigilancia epidemiológica, transferencia a otros niveles. Por ejemplo, hay muchos pacientes psicóticos, y seguro que acá alguno sabe, que no van a la atención. ¿Por qué? Porque el paciente psicótico no se siente enfermo, él cree que los demás están enfermos. Entonces se encierra en su casa, no se asea, no se baña, no quiere salir y se la agarra generalmente con la madre, lo que llaman inversión de afectos, ¿no? O sea, a la madre que la que más lo quiere y toda la que más la detesta, tú me estás haciendo mal, bla, bla, bla. El paciente no sale de su casa. ¿Cómo van a hacer para atenderlo?
Tiene que ser el sistema de salud, en este caso la atención primaria de salud en salud mental, que vaya a la casa, porque el paciente no va a ir, ¿no? Entonces tiene que entrar la salud a la casa y tiene que convencer al paciente y tiene que tratar a la familia, tiene que enseñarle a la familia. Yo siempre le digo a las mamás, ustedes van a ser las mejores farmacólogas de todas, así. Usted me va a saber más de medicación psiquiátrica que cualquiera. Y la hago que escriba, por ejemplo, risperidona, ¿cómo se escribe? Léalo 3 veces, risperidona, risperidona, risperidona. Tienen que saber, no que la pastilla blanquita, que la pastilla amarillita, no. Tienen que saber para qué es, qué efectos colaterales, qué hacer cuando hay efectos colaterales. Tienen que aprender a observar. Entonces, eso tiene que hacer en atención primaria. Tiene que entrar a la casa, a la salud. Y tiene que educar a la familia y tiene que sostener a la familia también, porque la familia también sufre, ¿no? Bueno, ya sabemos que generan una enorme carga para la sociedad. Los avances ahora permiten hacer mucho más cosas, ¿no? El modelo tradicional no ha respondido a nada, ya fue, ¿no? Desde el 2001 se está hablando de la reforma de salud. Nuestro país no ha hecho, en otras zonas, en Chile, por ejemplo, ya están en su 3ª reforma. Esas son las recomendaciones, ¿no? La educación al público para mí es básica, básica. Cuando hablamos de asegurar medicamentos psicotrópicos, se está refiriendo a que en cada centro de salud mental se debe dar la medicación, no ir a hospitales. Eso es bien importante, que el medicamento esté a la disposición de las personas. Esta ley que se dio en el 2012 fue una ley buena. Todo puede mejorar, pero era una ley buena porque daba independencia a esta Dirección de Salud Mental para la creación de centros de salud mental comunitario, de tal manera que desde el 12 hasta el 16 se crearon 25 centros de salud mental comunitaria. Es poco, pero es importante y deberían ser muchísimos más, ¿no? Acá no hay tampoco, pienso yo, una discusión de tipo ideológico, ¿no? Esto es una cosa de lógica, de hacer, ¿no? Discutir y no hacer es terrible, ¿no? Hacer y equivocarse no importa, pero se va haciendo. Cuando no hay nada o casi nada, yo pienso que es importante hacer, ¿no? Esta ley priorizaba, por ejemplo, no que se crean hospitales psiquiátricos, sino que en cada hospital general se cree camas psiquiátricas, es una obligación. Hacer las redes de atención comunitaria, crear, porque no existen las residencias para las personas que no pueden ya vivir en su casa, para las personas en abandono, hospitales de día, etcétera, etcétera, ¿no? Incorporar programas de salud mental en todas las profesiones de salud. El acceso al tratamiento universal y gratuito. Bueno, eso se está haciendo ya con el CIS, por ejemplo. Ustedes no saben qué tal pegada ha tenido el CIS en las personas que tienen patología psiquiátrica. Todos sacan su CIS, porque acuérdense que se van a medicar de por vida. Entonces es un gasto. Psicofármacos desde el primer nivel de atención y desinstitucionalizar a las personas que estén viviendo en establecimientos de salud, ¿no? Se hizo un reglamento el reglamento era más largo que la ley, pero en fin. La cosa era que el paciente debe ser atendido cerca de su domicilio, no perder la vinculación familiar y emplear la hospitalización como un último recurso, ¿no? Ahí está, ¿no? Y creaba también establecimientos de salud sin internamiento, o sea, consultas, terapias grupales, ¿no? Las clínicas de día. Un paciente que tiene esquizofrenia, por ejemplo, que tiene 20 años, 21 años, se quiere acercar a gente joven y lo ven pues que es distinto, entonces la gente joven se aleja.
Entonces, tienen que crearse grupos para esta población joven para que puedan tener una red social. Porque ellos se ven y que los tratan, que los discriminan. Y eso duele en un joven, ¿no? Por eso que es importante, ¿no? También establecimiento de salud con internamiento, pero en hospitales generales. Y servicios médicos de apoyo, esto sí es bien importante, hogares protegidos, residencias protegidas, centros de rehabilitación psicosocial y centros de rehabilitación laboral, ¿no? También obligaba a los seguros privados a que incorporen la atención psiquiátrica. Ustedes saben que los seguros privados no atienden pacientes psiquiátricos, no tienen esa cobertura. ¿Y por qué no? Si es una enfermedad, ¿no? Los médicos cirujanos también pueden indicar o pueden recetar medicación psiquiátrica, no están prohibidos de hacerlo, ¿no? El internamiento con consentimiento, eso ya está, eso ya se practica bastante. A todos se les ingresa con el consentimiento informado. Y un comité permanente encargado de evaluar la desinstitucionalización de personas con discapacidad mental, ¿no? Este es de mi hospital, les había hablado del número de camas, ¿no? Tenemos 587 camas. Y cada vez gastamos más, pero cada vez vemos menos pacientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos 142 personas en el área administrativa y 671 en el área asistencial. Tenemos 1057 trabajadores, ¿no? Y la persona que está ahí es el don Víctor Larco Herrera, que mandó formar a Emilio Balizán a Europa y que creó el muro, no creó el hospital, creó el muro que rodeaba el Hospital Larco Herrera, pero también el mobiliario, un mobiliario muy bonito que aún subsiste todavía, ¿no? Esta es una frase del Consenso de Panamá del año 2010 que dice: la década del salto hacia la comunidad por un continente sin manicomios en el 2020. Así al paso que vamos, no vamos a cumplir ese consenso. Y ese es mi hospital, todavía con la torre. Esa torre se cayó en el terremoto del 70. Es un hospital emblemático, es el único hospital psiquiátrico creado con esas características totalmente centralistas del panóptico, ¿no? Que se hizo en el Perú. No se ha creado más hospitales acá. En Estados Unidos hay muchos hospitales de ese tipo que ya están cerrados, que se ha cambiado todo el sistema, pero todavía en Perú subsiste este hospital. En América Latina ya están desapareciendo estos famosos centros así gigantes, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí, creo que el round de preguntas. Gracias.